la descentralización se puede visualizar como en un triángulo que tiene en una esquina la capacidad de decisión que tiene, digamos, la entidad territorial, por otro lado la capacidad y por otro lado la rendición de cuentas. El punto es que la descentralización se concibió y se ejecutó bajo la lógica de un Estado provisor y después se sobrepuso otro modelo y no se alcanzaron a armonizar plenamente. Problemas que surgieron, uno muy grande que evidenciamos en la investigación es que en principio los servicios de salud individuales son responsabilidad de la EPS y la IPS, mientras que los servicios de salud pública colectivo que tienen una lógica territorial son responsabilidad de la entidad territorial. La línea entre unos y otros nunca ha podido ser clara. Se debilitó estructuralmente la función de rectoría. Leyes anteriores a la ley 100, la ley 10 y de alguna manera también la 715, que es posterior a la ley 100, le dan a los departamentos funciones de inspección y vigilancia, y la superintendencia también tiene funciones de inspección y vigilancia y control, y es facilísimo para un vigilado poner a pelear. Un abogado la tiene muy fácil porque le dicen no, eso no es competencia suya sino del otro, y ahí los enredan y se pisan, digamos, las mangueras de alguna manera. Y ya a nivel local el problema que surge es que coexisten a nivel de departamentos y de municipios, y sobre todo a nivel de departamentos, funciones que no son compatibles. Uno puede hablar de tres tipos de descentralización. Una, la normativa, que comienza en serio hace 30 años y después se consolida en nuestra constitución política. Hay otra descentralización que siempre ha existido en Colombia, que es inherente a nuestro país, que casi define lo que somos como nación, y es la descentralización que nos impone la geografía endemoniada de nuestro país. Y hay otra descentralización que me parece a mí interesante, y es la descentralización que está todavía en la mente de los ciudadanos. Hoy en día, en el mundo de las redes sociales, yo recibo mensajes del siguiente tenor casi todos los días. Hay una noticia, de las tantas en nuestros medios de comunicación, que dice que en el departamento de Sucre, en un pequeño municipio, la ambulancia no llegó. Y el mensaje mismo es: ministro, ¿usted qué está haciendo? No sirve para nada. A mí me dan ganas de responder, me las aguanto siempre diciendo: yo no tengo nada que ver con la ambulancia del departamento de Sucre. Nosotros tenemos una doble descentralización, porque en el tema territorial nosotros tenemos una innovación, la autonomía de las empresas sociales del Estado, independiente de tanto los municipios como los departamentos. Para mí es una doble descentralización también en el sentido territorial. Entonces tenemos un sentido donde hay dos ejes ortogonales: descentralización funcional, donde se centralizan unas funciones en EPS e IPS, pero en lo público nos vamos hasta tener una autonomía muy grande en los hospitales públicos. Yo creo que una innovación, y Ramiro lo dijo, importante, yo creo que no ha sido valorado lo suficiente lo que ocurre en el régimen subsidiado. Lo que hace la ley 1438 es una recentralización de la salud, cuando concentra los recursos y los concentra plenamente y lo gira o directamente a los hospitales o a las EPS. El paso definitivo lo dio la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, donde ya incluso los recursos de esfuerzo propio que todavía se giraban directamente de las entidades territoriales a las EPS ya se acumulan completamente en lo que va a ser el nuevo fondo, en la unidad de gestión. Ya la entidad territorial no tiene nada que ver con el manejo de los recursos, todos se acumulan en un fondo único nacional y todos se van a girar en forma de UPC a las EPS. O sea, ese proceso se culminó. Podemos decir, más de 2 décadas después, que el sistema de salud ha venido progresando y hemos venido articulando mejor nuestras normas de descentralización con nuestras normas de seguridad social, pero hay muchos desafíos todavía pendientes. ¿Cómo verían, digamos, la necesidad de hacer una reforma de la 715 específicamente? Una reforma de la 715 podría darle mucho más herramientas y asidero legal a lo que planteaba el ministro del modelo dual, que se está innovando en Guainía. Ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con la asignación de recursos, y este es un debate en la literatura, porque un colombiano promedio se gasta del orden de 600, 700 mil pesos año, pero el ministro me corrige de pronto con cifras más actualizadas,
Y uno se va al Guainía y la cifra no me sorprendería si es del orden de 100 o 200. ¿Por qué? Pues porque no hay médicos, no hay oferta, no hay nada. Entonces, pues nada más rentable que montar una EPS en Guainía, pues porque uno recibe 600.000 pesos y se gasta 200. Entonces, ¿qué hacer? Mandamos 200.000 pesos al Guainía, pues eso sería perpetuar la inequidad. Entonces, posiblemente lo que tuviera sentido, y ya que el ministro dijo la palabra clave concesión, es gastarse 200.000 pesos hoy en día en gasto corriente de servicios médicos, pues porque eso es lo poco que se puede hacer con los pocos médicos que hay, e invertir los 400.000 restantes en construir la infraestructura y atraer el recurso humano que se necesitaría para llevar el servicio a nivel que se requiere. La ley 715 fue aprobada por allá en el año 2001. La realidad del sistema de salud era muy distinta, la cobertura no llegaba al 50%. La ley hacía mucho énfasis en la forma como se iban a distribuir esos recursos de oferta para pagar por la población pobre no asegurada, un montón de fórmulas raras. Todo eso está completamente desueto. Necesitamos entre todos ir construyendo una palabra que yo creo que es clave. Ian decía que hay confianza. De pronto en términos relativos sí, pero en términos absolutos yo creo que todavía nos falta generar mucha confianza y tener una mejor relación de confianza entre el gobierno nacional y las entidades territoriales de parte y parte. Y yo creo que eso es fundamental para que la descentralización funcione mejor. Muchas veces yo digo en el ministerio, a mí me hacen caso, pero poquito. Tenemos la reunión, yo digo, confiemos en las entidades territoriales. ¿Por qué tenemos que hacer todas estas cosas, todas estas revisiones, todos estos chulos burocráticos, si la plata es de ellos? Pero yo creo que eso es algo que todavía no ha cambiado y eso no lo va a definir una reforma legal. Yo creo que necesitamos temas legales, reglas claras, esas competencias distribuidas de manera más transparente entre municipios y territorios y más procesos de rendición de cuentas. El sistema de confianza es realmente muy fundamental porque es evidente que no hay ningún sistema de salud en el OCDE que tiene completamente resuelto este problema del equilibrio entre gobierno central y local, pero los países que lo tienen mejor resuelto, diría, son los países nórdicos como Noruega o la Suecia, y lo que se destaca en esos países son la confianza. Hay que reconocer que lo que ha logrado el sistema aquí es impresionante en términos de cobertura, en términos de gasto de bolsillo, ahora como 15%, en términos de satisfacción de pacientes, en términos de acceso a consultas en los grupos más pobres, por ejemplo. Entonces, todo eso no habría sido posible si no fuera un buen nivel de confianza, si no fuera un sistema funcional. Entonces, sí tiene, claro que sí, retos, que quedan retos aquí en Colombia, claro que queda un camino importante a recorrer, pero está en una buena posición. A veces me parece que lo más falta a Colombia es ánimo, porque son un país con un nivel de autocrítica muy alto. Todo el diálogo entre el gobierno central y las autoridades locales son basados en datos. Un poco como Australia, un poco como el mapa gráfico de Australia. Italia también tiene un sistema de datos muy rico, muy sofisticado, y son datos pertinentes, son datos relevantes a eficiencia, a calidad, a desempeño. Entonces, lo que me gustaría más que nada ver en Colombia, tal vez en 5 años, es unas cartas como los de Australia, un libro, un atlas de desempeño, de calidad, de eficiencia, un poco como lo de Australia. El otro elemento muy importante son acuerdos muy específicos, explícitos entre el gobierno central y los departamentos, las regiones, que precisan explícitamente lo que está pedido de cada departamento individualmente.